Bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, a la conferencia La elección de constituyentes al Congreso de 1916-1917, a cargo del doctor Álvaro Arreola Ayala. Como ustedes saben, en este mes se están cumpliendo 100 años de las elecciones al Congreso Constituyente, cuyos integrantes permitieron la discusión y la aprobación del proyecto de Venustiano Carranza para la Constitución que hoy nos rige. Me voy a permitir leer una síntesis curricular del doctor Álvaro Arreola Ayala. Es licenciado y maestro en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es también profesor de licenciatura y de posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. Entre 1993 y el año 2000 fue profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, en la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, en la Universidad de Tlaxcala, en el Colegio Mexiquense, en la Universidad de Colima, en la Dirección General de Oceanografía Naval, en el Colegio de la Defensa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Igualmente ha impartido clases en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España. El doctor Arreola es pionero y uno de los principales especialistas en la historia de la legislación electoral y de las elecciones mexicanas, particularmente las estatales. Entre sus publicaciones se encuentran los libros La sucesión en la gubernatura del Estado de México, 1917-1993, Legislación electoral en el Estado de México, siglos XIX, XX y XXI. También ha publicado La historia de los partidos políticos también por este instituto y ha sido coordinador de 6 libros, colaborado en 29 volúmenes y publicado 24 artículos en revistas especializadas. Le dejo el uso de la voz al doctor Álvaro Arreola y nuevamente bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Burgoa. Y a través de usted quisiera expresar mi agradecimiento a la doctora Galeana, directora de este Instituto Nacional de Estudios Históricos, que sigue siendo fiel a su compromiso de difundir historia y de difundir una serie de problemas que cada mediano tiempo en nuestro país nos preocupamos, discutimos o nos acercamos a él. A mí me invitaron apenas, debo decirlo, hace dos semanas, porque nuestro amigo José Gamas Torruco tiene ahora unas ocupaciones fuertes en la Facultad de Derecho y bueno, como bateador emergente espero poder cumplir las expectativas con las cuales el propio instituto habría anunciado esta conferencia y sobre todo engarzado en los diferentes trabajos que está haciendo a propósito de los 100 años del constituyente y de la propia Constitución del 5 de febrero de 1917. Yo sin más quisiera entrar a esta conferencia, a esta ponencia, diciendo lo siguiente. En el formalismo académico más neutral, si lo quieren ver así, puedo iniciar esta charla diciendo que el proceso electoral de hace 100 años para elegir a nuestro último grupo constituyente nacional se inicia el día 19 de septiembre de 1916, cuando Venustiano Carranza emite la famosa convocatoria al cuarto Congreso Constituyente Mexicano, convocando al pueblo de México a elecciones de diputados al Congreso Constituyente, el que debería reunirse, decía dicha convocatoria, en la ciudad de Querétaro y quedar instalado el 1 de diciembre de aquel año axial o fundamental en muchos sentidos de la historia mexicana de estos 100 años. Hace una centuria, diversos acontecimientos no predecían, no apostaban, nadie podía asegurar la posibilidad de embarcar a toda una sociedad a una aventura, a una gran aventura democrática a través de las urnas. Me explico.
Las últimas elecciones que conocían los mexicanos eran las realizadas en 1912, en donde se habría conformado la famosa 26 legislatura federal de la Cámara de Diputados. Habrían pasado casi más de 4 años en donde se había interrumpido el juego democrático, el juego electoral mexicano. Pero en 1916 todavía sobrevendrían una serie de acontecimientos importantes, complejos, para que valoremos precisamente el proceso de hace 100 años. En primer lugar, existía una masiva campaña militar de los constitucionalistas encabezados por Carranza contra el movimiento liderado por Emiliano Zapata. Era muy preocupante el rompimiento de los sindicatos adheridos a la Casa del Obrero Mundial con el grupo carrancista, campesinos, obreros en contra. El numeroso grupo, otro elemento más importante, el numeroso grupo de gobernadores militares que por definición son contrarios a las formas democráticas de la representación política, permeaban todas las entidades federativas o casi todas. Los conflictos sociales estaban en aumento, como lo exhibía la pobreza extrema en la cual más de 13,000 mineros que vivían en Guanajuato de las mismas estaban desempleados, sin trabajo en las minas y casi expulsados por el hambre. Todo el estado de Guanajuato vivía en la pobreza y este era uno de los 4 entidades más grandes de la República. Y bueno, además en 1916, cómo no recordar la expedición punitiva norteamericana en contra del general Francisco Villa. De acuerdo con el historiador Hans Werner Tobler, en 1916, cito a Tobler, decía: Carranza y muchos de sus colaboradores más cercanos veían ahora en el movimiento obrero y en el movimiento social organización cuyo activismo político les causaba creciente irritación. Después, la tensión se podía observar en muchos procesos, en muchos lugares del país en el año de 1916, en ese septiembre, en esa convocatoria pues que había emitido Venustiano Carranza. Sin embargo, sí tenemos que subrayarlo, las elecciones eran necesarias. Eran necesarias porque, de acuerdo con el mismo Venustiano Carranza, estaba establecido que al triunfo de la revolución y sobre todo la demostración de triunfo ante Villa, reinstalada la suprema jefatura en la Ciudad de México, el primer jefe convocaría elecciones para el Congreso de la Unión. Habría que cumplir esa palabra. El camino no era otro más que el de preparar el establecimiento de nuevas instituciones y derechos de todos los habitantes del país. Está por demás discutir la conveniencia de un Congreso en aquellos días tan complejos. Lo que es evidente, y esto tenemos que resaltarlo, es la congruencia de un grupo de revolucionarios enfrentados desde marzo de 1913 a un golpe de Estado para dar estabilidad a un país que salió de la lucha armada con muchos programas reivindicatorios a los cuales habría que cobijar. No había otra forma bajo el manto de una carta fundamental, de una norma constitucional. La convicción de llevar a cabo elecciones hace 100 años se puede apreciar en un acto por demás simbólico, y creo que es muy importante ubicarnos. Hace 100 años, el Zócalo de la Ciudad de México, un acontecimiento provocado precisamente por la renovación de las instituciones y de las nuevas formas políticas del quehacer, que se repitió obviamente, esto que voy a narrar, en todas las entidades, y es precisamente cuando se da a conocer la convocatoria
a través de un bando solemne. Un bando solemne, como todos sabemos, no es otra cosa más que un mandato de orden superior que hay que acatar de manera obligatoria. El bando solemne que invitó a la organización y a la participación cívica en todo el país hace 100 años, se dio a conocer un 21 de septiembre. En el caso del Distrito Federal fue más o menos así. El bando recorre las principales calles de la ciudad y entonces hace 100 años las principales calles de la ciudad pues, básicamente es todo lo que es el centro histórico, presidido por dos personajes fundamentales de la misma, el gobernador del distrito y el comandante militar, César López de Lara y Benjamín Gil, respectivamente. Imagínense ustedes un desfile con el bando convocando a elecciones para el 22 de octubre, en donde se inicia en el Zócalo de la Ciudad de México a las 10 de la mañana, desfile que terminará a la 1 de la tarde. Pero imaginémonos todos una comitiva que parte de la Plaza de la Constitución y a la descubierta iba un pelotón de 12 hombres al mando de un teniente de la escolta de Venustiano Carranza. Seguían detrás cuatro carruajes llenos de los más altos funcionarios del Distrito Federal, y cosa que se repetía también en las otras entidades, y enseguida iba la banda de policía de la ciudad, que ejecutaba algunas piezas musicales. Después de esa banda musical iba un gran número de jefes y oficiales del ejército constitucionalista, entre ellos los que pertenecía al Estado Mayor del gobernador del Distrito Federal, general César López de Lara. A continuación de ello, otra banda de música, detrás de la cual marchaban 200 hombres de tropa y una sección de artillería compuesta por 10 piezas de grueso calibre. Y en tercer término iba una banda militar, seguida de otros 200 hombres pertenecientes a la Segunda División de Oriente, que eran los que cerraban la columna. Este bando, el bando convocando a la elección del 22 de octubre, se fijó en todas las esquinas de las calles donde fue leído, entre 10 de la mañana y 1 de la tarde. Esto es importante sobre todo reconocer que la emoción que un bando o que una convocatoria a elecciones quería ser transmitida a través de este desfile importaba mucho, sobre todo pues para los nuevos ritmos, para los nuevos tiempos, para los nuevos constructores de la nación. La convocatoria a las elecciones de 1916 era una convocatoria muy concreta, muy escueta, 2 páginas. La elección, decía, sería de tipo directa y se verificaría el 22 de octubre. Es decir, en la situación que enumeraba yo anteriormente, la complejidad política que vivía el país, los mexicanos tendrían solo 32 días, un mes, para preparar, organizar, vigilar un proceso eleccionario sumamente complejo y además elegir al grupo de compatriotas que habrían de discutir y aprobar el marco legal que históricamente se ha calificado como extraordinario en la historia política mexicana. No es cosa sencilla hablar de que en 32 días ocurrieron elecciones. Solo 32 días necesitaron para hacer un Congreso Constituyente. La Constitución de la Ciudad de México en 2016, la convocatoria a ella y todavía lo que falta, se inició en febrero de este año y se nos ha dicho que se va a terminar
precisamente en febrero del 17. Hace 100 años se hizo una constitución y se hizo un congreso constituyente, se preparó, se organizó una elección en 30 días. 100 años después, este país no puede resolver una constitución de la Ciudad de México en no menos de un año. Hay grandes diferencias, las reflexiones son de ustedes. Preparar las elecciones en aquellos meses no debe haber sido nada fácil, a pesar de que el control del país estaba definitivamente bajo el poder del llamado Grupo Constitucionalista, jefaturado, como ya sabemos, desde marzo de 1913 por Venustiano Carranza, ex gobernador de Coahuila. La organización de aquella elección se apoyó, en primer lugar, en la base del censo de 1910 y en la que se tuvo posteriormente de 1912. Más o menos, si hacemos caso al censo de entonces, estamos hablando de un promedio de entre 13 y 15 millones de habitantes, y la división territorial que se hizo para la elección de 1912, que fue la que se tomó en cuenta para la del 16, se tuvo, teniéndose como cabecera de cada distrito electoral, fue la misma que entonces fue designada. La República Mexicana fue dividida para la elección de 1916 en 240 distritos, repartidos en 30 entidades. Adelanto que el constituyente de hace 100 años se integró definitivamente con 218 diputados. En 28 distritos no ocurrieron elecciones o fueron anuladas por diversas causas. Carranza expide la ley electoral después de la convocatoria que apareció el día 16, se expidió la ley electoral, una ley electoral que tiene fecha de decreto del 20 de septiembre de 1916. La ley el 20 de septiembre, las elecciones el 22 de octubre. Invocaba como algo extraordinario que esta ley se presentaba de acuerdo con lo dispuesto, y esto es muy importante para reflexionar sobre las elecciones de hace 100 años. Lo dispuesto en el artículo 4 reformado de las adiciones al Plan de Guadalupe, expedidas en Veracruz hacia el pasado 12 de diciembre de 1914. Dicha reforma consistía básicamente en lo siguiente, y que va a ser una de las cosas más importantes o fundamentales de la historia de la elección de 1916. Y decía que, habiendo triunfado la causa constitucionalista y estando hechas las elecciones de ayuntamientos en toda la República, cosa que no fue cierto, sino se pospusieron para diciembre del 16, Carranza convocaba a elecciones para un Congreso Constituyente. Se exigió a los mismos requisitos para la Constitución de la Constitución del 57 para ser diputado, pero se añadió algo que yo he identificado como el candado político y moral más polémico de la historia de la elección del constituyente del 16-17. No podrán ser electos, además de los individuos que tuvieran los impedimentos que establece la expresada Constitución, los que hubieran ayudado con las armas o sirviendo en empleos públicos a los gobiernos o facciones hostiles a las causas constitucionalistas. Es decir, la convocatoria y la ley electoral de 1916, de septiembre de 1916, señalaba claramente que en México tendríamos elecciones sin oposición. No se admitirían ni porfiristas, ni felicistas, ni huertistas, ni villistas o zapatistas como contrincantes de aquellos que se estuviesen en el registro. Esto es muy, muy importante, sobre todo a la hora de valorar la elección en su conjunto. La ley electoral, y tratando de
de cubrir todo el espectro que tiene la elección del 16, es muy simple, muy sencilla, está dividida en 6 capítulos sobre cómo se van a dividir las municipalidades, cómo se van a conformar las juntas empadronadoras, cómo se va a formalizar el censo electoral, cómo se van a reunir las juntas computadoras, los aspectos de la nulidad de las elecciones y una serie de disposiciones varias y otra que tiene que ver solamente con partidos políticos. Se establece en esta ley electoral del 16, cosa que también tenemos que recordarlo, México tiene una ley electoral de septiembre de 1916, tiene otra en febrero de 1917 y la de julio de 1918. En 3 años, 3 leyes electorales, muy similares a la que el maderismo había impulsado en 11 y se había establecido en el 12, pero pues para darnos una idea de la movilidad reglamentaria y jurídica del proceso electoral mexicano, algo muy parecido a lo que en los últimos 25 años tenemos en nuestro país, la constante reforma electoral como propuesta para renovar y para mejorar nuestras instituciones representativas. Mantiene las innovaciones, repito, esa ley del 16 mantiene las innovaciones que ya Madero había impulsado desde 1911 en cuanto al voto directo. Recordemos que hay algo fundamental que aportó Francisco y Madero a el juego electoral mexicano y que no ha sido superado en 100 años, el voto directo. No ha habido una transformación más importante en la historia electoral mexicana que el voto directo. Fuera de eso no hay nada. Pero reforma también algunas cosas, por ejemplo, la del 12 en cuanto a las atribuciones, o al menos afianza las atribuciones que en materia electoral tenían desde 1857 los gobernadores y los ayuntamientos. Es decir, los gobernadores hacían la geografía electoral, los ayuntamientos disponían todo lo necesario para nombrar instructores y capacitadores para hacer el padrón electoral, pero además para designar en dónde se instalaban las casillas electorales. Esta era una fuerza política muy enorme y si ustedes reflexionan sobre el papel del Ejecutivo Militar que tenía el grupo constitucionalista apoyando al primer jefe Carranza, pues entonces podemos nosotros también entender por qué no habría muchos conflictos para asegurarse de una organización más o menos estable en aquellas elecciones. Los gobernadores de los estados y del Distrito Federal dispusieron que la autoridad municipal respectiva dividiera su municipalidad en secciones numeradas progresivamente, cada una de las cuales debería comprender, según la densidad de población, entre 500 a 2,000 habitantes. La autoridad nombró a los empadronadores, repito, que formaron ese padrón electoral, que hasta 1946 fue un padrón electoral descentralizado, fue un padrón electoral básicamente formado por los ayuntamientos y no por la federación. La autoridad municipal designaba a instaladores, los instaladores podrían ser recusados, y una vez publicado el padrón definitivo de las elecciones de 1916, ¿sí?, se tuvo una semana antes de la elección. El día 15 de octubre se fijó en todos lados por las autoridades municipales los padrones y, de acuerdo con los datos de la prensa local y la llamada prensa nacional, que no se reducía más que a El Universal y a El Demócrata, periódicos de entonces que circulaban en la Ciudad de México, no hubo grandes conflictos que no se revisaron sino hasta que se abrieron los paquetes electorales en la misma sede del Congreso. Las boletas se repartían entre las personas listadas. Las boletas se repartían, ojo, hace 100 años, antes de la elección. Y se imprimía un 25% de exceso de boletas
por las omisiones o por las reposiciones que hubiere. En el caso de las elecciones de hace 100 años, pues esto no fue tan complicado, porque más o menos haciendo al rato si quieren les doy algunos datos de votación por distrito electoral, pero si estamos hablando de un padrón de 9 millones, de 5 millones si excluimos a las mujeres, estamos hablando de que la elección de hace 100 años participó menos de 500,000 gentes. O sea, es un porcentaje mínimo, pero que es representativo sobre todo por las condiciones sociales y políticas y militares que tenía el país, ¿sí? O sea, no es despreciable que más o menos en la media de los distritos electorales votara entre 2,000 y 3,000 gentes, 3,000 ciudadanos, ¿sí?, en aquella ocasión. La casilla electoral permaneció abierta desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Cada votante entregó doblada su boleta al presidente de la mesa. Les repito, la boleta se les había entregado días previos, debiendo ir escrito en ella de su puño y letra el nombre y el apellido de la persona a quien diese su voto para diputado propietario o diputado suplente. Esta es una de las grandes y complejas problemáticas que cuando uno investiga procesos electorales mexicanos se topa con un escenario en los archivos, sobre todo municipales o en el Archivo General de la Nación, en donde encontramos que sabemos por los censos, sabemos por la Secretaría de Instrucción Pública, ¿sí?, que el analfabetismo en nuestro país era más del 70-80%. La mayoría no sabía leer ni escribir, ¿sí? Y a la hora de revisar algunos archivos o expedientes de las elecciones, no solamente de la del 16, sino alguna otra local de aquellos años, ¿sí?, pues nos encontramos con una de las cosas más naturales que había en la elección mexicana de esos tiempos, con la misma letra, el mismo color de tinta, ¿no?, el nombre de Félix Palavicini, ¿sí?, por decir un nombre de un diputado. Era razonable y es entendible de que aquella persona que no sabía escribir solicitara al secretario o al presidente de la mesa que por favor escribiera el nombre de su candidato. De ahí, de alguna manera, mucho se ha discutido si eran secretas, si esto no expresaba más que la posibilidad de anular el voto, porque finalmente no estaba considerado dentro de los supuestos de anulación el que se expresara públicamente el voto. En fin, muchas pequeñas cositas que vale la pena también considerar. Además, todas las boletas tendrían que ir firmadas por el elector. Pues esto no es posible. Yo he tratado de encontrar un buen número de boletas firmadas por el elector y lo único que he encontrado, por ejemplo, varios cientos, son boletas firmadas con una X. ¿Ya? En la ley electoral de aquel año se precisaba además que ninguna persona de la mesa o de las que estuvieran presentes durante la elección podría hacer a los ciudadanos votantes indicaciones sobre el sentido en que debían votar. Este supuesto sí se cumplía, pero a medias, por lo que les digo, de que finalmente el elector no sabía escribir, tenía que solicitar el amparo de quien presidía esa mesa. Los representantes de los partidos y de los candidatos independientes, que lo sabía ya en aquella época, podían presentar durante la elección y presentaron reclamaciones que consideraron convenientes: suplantación de votos, error en el escrutinio de los mismos, presencia de gente armada, incapacidad para votar por cuestiones de que no aparecían en las listas, por no tener documentos o la admisión indebida de los votantes. Pero uno de los problemas más serios en toda la elección del constituyente del 16-17 lo representó sobre todo las quejas que se tenían sobre determinados candidatos
con fuerza militar, con decisión en tropa, que estaban impedidos para poder ser candidatos y que en muchos casos se presentaron como tales. ¿Sí? Esto es lo que más apareció posteriormente en los famosos diarios de debates. Cerrada la casilla, se procedía a hacer el cómputo, como hasta ahora, se integraba un expediente y el jueves posterior al 22, que es 23, el 26 de octubre, los presidentes de las casillas se reunían en el lugar que la autoridad municipal, repito, de la cabecera habría señalado, y se constituía en junta computadora de votos del distrito electoral respectivo, de los 218 pues que se instalaron en el país. Uno de los aspectos interesantes de las elecciones de hace 100 años fue que en muy pocos casos, escasísimos, fueron anulados votos. ¿Sí? Es una de las características de aquella elección. Se anularon elecciones, se anularon credenciales de presuntos diputados triunfadores, pero no se anularon votos. Muy pocos fueron los que realmente fueron anulados. Y bueno, las causas que aquella ley señalaba tenía, entre otras cosas, por ejemplo, que se hubiese ejercido violencia, que se hubiese atropellado u obstaculizado la pluralidad de votos, que hubiera habido cohecho, soborno, amenazas graves, que hubiese habido error sobre una persona elegida. Ocurrió en 2 o 3 circunstancias, en determinadas entidades federativas, ¿sí? Los distritos más cercanos, en algunas ocasiones se sumaron los votos por error del distrito 7 y el distrito 8 en Guanajuato, por ejemplo, ¿sí? Pero que finalmente se sabía quiénes eran los candidatos por el nombre de los presuntos diputados. O que la casilla hubiese sido instalada en otro lugar, cosa que casi no ocurrió, al menos en esa elección de hace 100 años. Ocurre en las elecciones del 50 para acá, pero en las de hace 100 años no ocurrió eso. El ratón loco y estas cosas todavía no se permitían conocer estas obras de la ingeniería electoral. Los partidos políticos, la preparación, la organización, los actores. Debo decir con justicia que si hay una bandera política que logra transformar el sentido de la organización y de la representación democrática en nuestro país, lo da el lema sufragio efectivo, no reelección. Es el único emblema político que ha triunfado ideológicamente en nuestro país, y sobre todo por una cuestión muy importante: el voto y la organización partidista. Las 2 banderas más importantes levantadas por Madero en 1910, ¿sí? Se van construyendo, el voto directo desde el 11-12, ¿sí? Pero la organización partidista a un ritmo muy acelerado, que uno dice, caray, con tantas dificultades, qué pasión para poder atender el organismo más difícil de construir, un club o un partido político. Para 1916, para estas elecciones, ¿sí?, hubo una muy buena cantidad de partidos políticos. Entre los más importantes, bueno, antes de decirles cuáles eran algunos de los partidos más importantes, déjenme señalarles las dificultades que tenían que tener, las dificultades que tuvieron que romper, sobrellevar los que se encargaron de organizar partidos políticos.
¿sí? En el Distrito Federal, la ley, es muy chistoso las elecciones mexicanas, porque la ley electoral de 1916 no señalaba requisito o obligación alguna para que un partido se convirtiera en tal, solamente le exigía una cosa, que no llevara denominación religiosa o atentara contra alguien. ¿Sí? Esto era lo único que exigía la ley. Mas, sin embargo, los gobernadores, como el caso del Distrito Federal, se ensañaron, ¿sí? y sucedió después con Obregón, y sucedió con Calles y hasta Cárdenas. Se ensañaron sobre todo con los organismos políticos. El gobernador López de Lara, el 5 de octubre, ¿sí? 17 días antes de que haya la elección, saca un decreto, saca un acuerdo en donde lo publica en el Universal para señalar lo siguiente: las mesas directivas de las agrupaciones formadas y por formar con motivo de las próximas elecciones para diputados al Congreso Constituyente tendrán la obligación de pasar a la Oficialía Mayor de la Secretaría General del Gobierno del Distrito para que sean registradas debidamente las agrupaciones de que formen parte y recojan la constancia respectiva, a fin de que puedan continuar sus labores. Si pasado el término de 3 días de la publicación del acuerdo, alguna de las agrupaciones no ha cumplido ese requisito, subrayo lo que sigue: será disuelta por la Inspección General de Policía. Si en 3 días no se solicita el registro, que la ley no contemplaba, ¿sí?, la policía disolvía las asambleas que pretendían convertirse en organizaciones político-partidarias. Esta hacha, esta espada de Damocles, ¿sí?, se sobrepusieron las organizaciones, una cantidad de partidos políticos, y se sobrepusieron porque fue lo mismo que también en muchas entidades federativas así lo dispuso el gobernador en turno, ¿sí? 3 días se les concedió para que se registraran. Y bueno, en el plazo, por ejemplo, en el Distrito Federal, en solo 3 días se registraron el Partido Liberal Constitucionalista, el Partido Nacionalista Puro, el Partido Constitucionalista Fronterizo, el Partido Nacionalista Democrático, el Partido Racionalista Republicano, el Club Liberal Independiente, el Partido Demócrata, la Junta Central Constitucionalista Reforma, el Partido Liberal Nacionalista, el Club Liberal Patria. ¿Sí? Al 10 de octubre que se vencía. Ese mismo 10 de octubre apareció otro desplegado del gobierno del Distrito Federal señalando: los clubes o partidos políticos que con anterioridad a la mencionada disposición hayan sido instaladas sin haberse registrado quedan por virtud de la misma disposición suprimidos. ¿Sí? Palo con la policía o supresión o desaparición simple y sencillamente en menos de una semana. En menos de una semana tenemos que fueron registrados 11 organismos partidistas en la Ciudad de México. En otras entidades encontramos en Michoacán al Partido Liberal José María Morelos y Partido Democrático Benito Juárez, a los Obreros Libres Melchor Ocampo, que fue el partido que impulsó a Mújica para diputado. En Querétaro, el Partido Reformista, el Partido Liberal de Querétaro, el Centro Fronterizo. En San Luis Potosí, el Partido Liberal. En Jalisco, la Agrupación Liberal Constitucionalista. En Aguascalientes, una asociación de estudiantes aguascalentenses. En Coahuila, pues obviamente, el Partido Político Ignacio Zaragoza y el Comité Constitucionalista, que impulsó a Manuel Aguirre Berlanga, que entonces subsecretario de Gobierno Federal y que se postulaba como candidato a diputado. En Puebla, el Partido Liberal. En Veracruz, el Partido Cívico Veracruzano, que por cierto fue el que apoyó a Cándido Aguilar. El Partido Obrero Veracruzano.
el Partido Cívico Liberal. Heriberto Jara, en el caso veracruzano, fue postulado como candidato no por el Partido Liberal Constitucionalista, sino por un organismo sindical representado por las 7 fábricas de hilados y tejidos que existían en Orizaba. En el Estado de México fueron creados el Club Centro Constitucionalista, la Unión de Obreros, el Club Francisco y Madero, en Durango el Partido de Nazas, en Hidalgo el Centro Liberal Constitucionalista, etcétera, etcétera. Hubo muchos partidos políticos, con una convocatoria del 16, con una ley del 19 de septiembre, elecciones el 22, en menos de un mes se formalizaron más de 50, 70 partidos políticos en la República Mexicana. El inventario, los resultados de las elecciones de hace 100 años. El inventario total de documentos de las entidades que participaron en la elección se conformó básicamente, lo dice en el mismo diario de debates, bultos forrados con papel, cajas de madera, expedientes sueltos, paquetes forrados con papel, legajos, cajas de cartón. ¿Sí? Quien ha estado alguna vez en una casilla electoral a las 9, 10 de la noche sumando votos, ¿sí? Imagínense lo que son descargas de papel, de paquetes, de cajas de madera, porque además las cajas de madera de entonces, que eran las urnas, pues eran cajas como la mitad de esta mesa y que pesaban bastantito, sobre todo porque el fraude electoral se prestaba más en las cajas de madera. Las cajas de madera existieron hasta los años 60 en México precisamente porque era la única explicación para que pudieran estar llenas de boletas y que pesaran lo mismo. Una boleta, una caja con 1000 boletas adentro pesa lo mismo que con 10, así que no había ningún problema para todo lo que se hizo después. Pero bueno, imagínense ustedes en el Congreso, sobre todo en el Teatro Iturbide de Querétaro, ver reunido toda la paquetería que no tenía en muchos casos orden, pero ahí estaba. Y la ley electoral señalaba, como lo había dicho la del 57, como la Constitución del 17 lo preveía, que el Congreso se convertiría en colegio electoral para calificar la elección de los presuntos diputados. Es decir, lo que se llama en el régimen electoral mexicano la autocalificación. Autocalificación, pues, que le permitió al mismo constituyente declarar válidas 218 distritos electorales, repito. No se verificaron elecciones en el Distrito Sur de Baja California, el 3 y 4 de Chiapas, el 1, 3 y 6 de Chihuahua, el 3, 4, 5, 7, 8 de Guerrero, el 4 y 6 de Hidalgo, 2 del Estado de México, 7 de Oaxaca, 1 de Querétaro, 2 de San Luis Potosí, 1 de Veracruz y otros 4 de Zacatecas. Los otros 218, bueno, sí obtuvieron resultados. Los resultados de aquella elección se pueden citar varias impresiones. Inicio con una lacónica, socarrona, como lo fue don Alfonso Taracena, que en su libro La verdadera Revolución Mexicana dice a propósito del 22 de octubre de 1916: efectúanse las elecciones de diputados al Congreso Constituyente. Como no han contenido más que carrancistas, no hubo ninguna lucha electoral. Así lo señaló Taracena. Repito, la calificación de esas elecciones correspondió a un proceso de autocalificación, reunidos los diputados en comisiones y luego en colegio, calificaron. Se habló, y ahí está el diario de debates, tomo 1 y muchas partes del tomo 2 del
Diario de Debates del Congreso Constituyente del 17, de dictámenes inconsecuentes, dictámenes irregulares, dictámenes parciales. Había expedientes, digo, y si alguien se interesa, en el Archivo General de la Nación están los rastros, en donde había expedientes de muchos distritos electorales con credenciales de presuntos diputados no objetadas, o sea, credenciales no objetadas con expediente electoral, paquetes de credenciales no objetadas sin expediente electoral y obviamente credenciales objetadas o protestadas, ¿sí?, de las cuales, repito, varias de ellas cayeron en este escenario de no poder protestar como diputados. Recojo algunos comentarios, por ejemplo, de diputados que participaron en la discusión de las credenciales. Decía un presunto diputado, José Rivera, algunos casos que se hicieron en la revisión de credenciales eran de conveniencia pública, de conveniencia política. Don Alfonso Cravioto, en alguna intervención inicial, pidió, cito, no se trata de discutir solamente la legitimidad de las credenciales que nos han traído aquí, sino que se trata sobre todo de esclarecer algunos puntos culminantes del momento acaso más doloroso de nuestra bien martirizada historia nacional. ¿Cómo discutir las múltiples heridas provocadas desde el golpe de Estado a Madero? Eran 6 años contenidos, 6 años contenidos en donde no solamente la desaparición de Madero, el asesinato de Madero, el movimiento convencionista, el zapatismo, villismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo no iba a ser el constituyente del 16 también el mejor foro para ajustar cuentas políticas? Existen múltiples postales de aquella elección. La más negativa, lo digo con mucho respeto a los 100 años de la Constitución y de todo el proceso constituyente, es la que implicó la obstaculización de los opositores para acceder al Congreso y que se determinó por la aplicación del famoso artículo 4º reformado del Plan de Guadalupe. Por eso yo diría, el siglo XX, bueno, antes de leer la conclusión, permítanme, porque estamos en la calificación de los diputados, hubo un corrido de los constituyentes. No sé si ustedes han leído por ahí a Taracena, aparece un corrido. Me voy a permitir, no les voy a leer todo porque es muy grande el corrido, no es como el del Chapo Guzmán, pero sí es muy atractivo para quien les interesan los corridos. El corrido de los constituyentes, que apareció en la prensa después del 2 de diciembre de 1916, ustedes saben que el 1 de diciembre se reunieron y con la presencia de Venustiano Carranza. Al día siguiente en Querétaro, el corrido aparecía en hojitas sueltas y entre otras cosas decía lo siguiente: ya Venustiano Carranza tiene su constituyente para enderezarle las leyes que le va a dar a la gente. Ándale, chata, y nos vamos. Ponte tus choclos morados, vamos al teatro Iturbide, verás a los diputados que hablan, se insultan y gritan, bajan y suben para arriba, y el que traga más pinole es quien tiene más saliva. En el Congreso hay de todo, como dicen en Saltillo, de chile, puerco y de dulce, y también de picadillo. Juzgados por sus cabezas hay más de 7 huilotas, pero por sus corazones todos son unos patriotas. Ándale, chata, y nos vamos. Ponte tus naguas de lana para que veas esa arquería de la ciudad queretana. Y aquí se acaban cantando estos versos tan corrientes: que viva don Venustiano, vivan los constituyentes. El siglo XX mexicano
se inicia en nuestro país desde el punto de vista electoral en 1916. Al instaurar los mexicanos una nueva Constitución Federal, la del 17, la demanda y gran ilusión del movimiento maderista del 10 de hacer posible que los ciudadanos pudiesen convivir en un sistema político en el cual el pueblo se gobierne por los hombres que elija directamente a través de su voto libre y secreto, encauzó los ideales de toda una sociedad y marcó los procedimientos normativos de todas las entidades soberanas. La Constitución del 17 constituye, sin duda alguna, no es el tema de la conferencia, pero creo que sí puedo decir, constituye un punto decisivo en la historia de México del siglo XX y se le puede considerar como el parteaguas normativo de mayor trascendencia. Es una Constitución que ha sido exaltada por muchos como un gran cambio en la dirección de los derechos políticos y de la expansión de las garantías sociales. La Constitución y las discusiones del constituyente trajeron de vuelta a México una buena cantidad de aspiraciones democráticas y de bienestar, y abrió el camino para la construcción de nuevas instituciones y formas de participación para recobrar y vivir en paz. En un nivel más amplio, referido a la construcción de un nuevo sistema político con nuevas características y reglas para la participación, tenemos que una vez superada la fase de la lucha armada, que derrocó totalmente al régimen en 1914, al régimen porfirista, la situación económica y social de nuestro país llevó al grupo triunfador carrancista a lograr la articulación del nuevo Estado a través de las fuerzas políticas y sociales que participaron intensamente en la revolución y que resultaban ser las triunfadoras. Se buscaba integrar a la nación inmediatamente, pero no a través de elecciones, sino a partir de la consecución de objetivos programáticos y de una nueva concepción nacionalista. El pragmatismo, creo yo, actuó hace 100 años antes que la norma jurídica. Los esfuerzos mayores tuvieron como objetivos la modernización de la producción agrícola, el impulso capitalista del desarrollo industrial, la reorganización administrativa y financiera, la construcción del nuevo Estado. Las energías sociales y políticas de la revolución debían ser organizadas y unificadas, dirigidas hacia una tarea común, sin pensar en otro proyecto más que en el del grupo triunfante. Nació, sin duda, en 1917, la denominada ideología de la Revolución Mexicana. Pero también es cierto que las elecciones del 16 fueron el proceso más completo para identificar en nuestros políticos de aquella época su preferencia por la unanimidad y no por el consenso. Mientras Francisco Madero en 1911 y 12 insistió en dar prioridad al criterio legal para fundar una democracia, los triunfadores constitucionalistas apostaron por construir una democracia acatando antes que la norma legal los criterios de la moral y de la política. Y así nos ha ido. Gracias.